el cuerpo corresponde. Ya empezó la grabación. El cuerpo corresponde a la Espera, raíz. repite ese pedacito. Las tres partes del pene, ¿cómo se llama? Ah, bueno, ok. El pene del perro, ¿sí? Está compuesto por tres partes. La raíz, el cuerpo y el glande. La raíz es la que lo une al arco isquiático y el Sí. cuerpo que compone más que todo la mayor parte del cuerpo del pene. eh, Está dividido en dos partes, ¿sí? El cuerpo cavernoso, que es la más grande y se llena de sangre durante la erección, y la segunda parte sería el cuerpo esponjoso. Sí, señora. Cuando Muy bien. hablamos de la parte del cuerpo, ahí vamos a tocar un tema importante, que es cuando es el por qué queda el abotonamiento con la hembra durante la copulación, ¿sí? El por El, qué. sí. El cuerpo, como ya les dije, bueno, se llena de sangre durante la erección y lo que es el cuerpo cavernoso, ¿sí? Ahora ¿No, bien, no tienes foto de eso? sí, ¿La pasar a la la otra, segunda? sí, la Pásala, otra, pásala, pásala. sí, Pasa a la segunda. Que no aquí pasa. no les pasó, ya. No pasa a la segunda. Ahí ya pueden ver la segunda, Tampoco. Dale clic en la segunda versión. ya entonces ya me salgo y le doy Eso, directamente. y ahora sí. Estás explicando el por qué se queda pegado. Sí, resulta que, bueno, se produce durante el proceso de la copulación entre la hembra y el macho. Hay tres fases, ¿sí? Y en estas fases, ¿sí? El primero, el perro monta a la hembra, luego procede a desmontarla y es cuando se quedan abotonados. ¿Por qué? Primero está como la fracción uretral, que es la que se lleva a cabo en el inicio de la penetración, y es donde el perro expulsa el semen, la primera cantidad, que es bajo en espermatozoides. Luego, la fracción espermática, que como su nombre lo dice, es precisamente donde expulsa la mayor cantidad de espermatozoides, y se hace es gota a gota. ¿Qué pasa? El cuerpo cavernoso del pene se inflama tanto y la vulva de la vagina hace como un pequeño cierre para evitar que se pierda ese proceso de fracción espermática, la pérdida del esperma, y es cuando ellos quedan abotonados, o sea, ahí quedan detenido ese proceso. Después se produce la fracción prostática, que es la liberación ya completa del esperma, y es cuando ahí sí, digamos que se desinflama el pene del perro y se retira completamente de la vulva, quien hace una pequeña dilatación. Eso ocurre tanto en la hembra como el macho, el proceso es de ambos. Y por eso dice que en total la cópula puede durar entre 20 y 60 minutos, siendo el promedio habitual de 30 minutos. Muy bien, quedó clarito. Chica, yo vuelvo y le echo un repaso. Sigamos. Listo, sí, señor. Coloque la foto. Sí. Luego tenemos el pene del caballo, sí, que cuando hablamos de Coloca los la foto, equinos. que es que no ha salido. Coloca la foto del caballo. No ha salido. Eso, ahora sí. Ok. Hablamos de los penes, de uno de los penes, digamos, grandes, más no de los de gran tamaño, ¿sí? Este tiene una porción, la porción distal o la parte del glande, que es como en forma de hongo. Cuando está en reposo es de 50 centímetros aproximadamente, y ya cuando está en erección es cuando se eleva de 90 a 95 centímetros. Ya, no sé si ven esto. Al igual que el pene del perro está compuesto de tres partes. ¿Qué pasa? Que la parte del glande presenta dos superficies, la anterior y la cara anterior, que es cuando lo hace un poco más característico, que es lo que le estoy diciendo, que es eh, en forma como de hongo, o sea que resalta sí, el glande es un poco más sobresaliente o abultado. Y aquí
bueno, no sé si puedan ver la imagen de la anatomía del pene del caballo, ¿sí? Colócalo. Sí, señora, ahí está. Sí, que esta es la porción del glande, el cuerpo cavernoso que es de gran tamaño, el músculo bulbocavernoso, ¿sí? Y aparte aquí está lo que le estaba comentando de las dos partes del glande, que está la corona del glande y el cuello del glande, que esto es lo que lo hace ver en forma de hongo. Forma de hongo. Por eso el caballito se le dice que tiene el glande como forma de hongo. Y son casi 90 a 100 centímetros que tiene de pene cuando está en erección. ¿Sí? Sí. ¿Sí es Luego, así? sí, sí, señor. Luego Bueno, tenemos el pene del cerdo, sí, que este es un poco muy particular porque cambia la foto, cambia la foto. Este es súper particular. sí, porque es en forma de espiral. Este es relativamente delgado, de unos 60 centímetros aproximadamente, pero en estado de flacidez. Él tiene una túnica albugínea que rodea el cuerpo cavernoso. Y también al cuerpo esponjoso. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de la copulación con la hembra, se inserta de manera de espiral y queda como en reposo por 30 minutos, que es lo que se llama, es un proceso lento durante el coito. No sé si aquí ya... Por eso era el chiste que echábamos ayer, que más demorado que polvo de marrano. Pero sí es cierto, ¿sí? Por ese motivo, el pene dura hasta 30 minutos, ¿no es cierto? Hasta 30, Sí, media hora y hasta más, hasta que no se le pasa el llenado de sangre en el cuerpo cavernoso y se devuelve el pene solo. Pero es la forma de espiral como cambia cuando el pene está lleno de sangre, ¿cierto? sí, sí, señor. Entonces, bueno, sigamos. Ya va. Ahora, ya aquí por último tenemos el pene del gato, ¿sí? El pene del gato es una conformación particular que lo caracteriza por poseer unas espéculas. Yo no sé si, bueno, se han fijado en la lengua de los gatos, ellos también la tienen. Tienen para poder, a la hora de lamerse, de limpiarse, el quitar los pelos que ya no son parte, o sea, pelos muertos. Entonces, en este caso, ellos también lo tienen en el pene, que es, entran a contrapelo en las hembras y por eso es que hacen que ellas, o sea, decir cuando alcanzan el clímax, por decir, es cuando las escuchamos gritar, pero es por lo que entran y como que quedan enganchados de esta manera, o sea, en contrapelo a las hembras. Y es cuando le desencadenan un estímulo y es ahí cuando empiezan a hacer, o sea, ellos duran, creo que si no me equivoco, de 10 a 20 minutos. Ellos Sí, sí señor. tienen una copulación un poco más corta, pero tienen que esperar al terminar el proceso para que haya en la vulva una dilatación y evite que se haya como un daño dentro de la vulva por las mismas espéculas, que son como una especie de pinchitos pequeños. Sí. El problema es cuando sacan el pene antes de terminar. Entonces, claro, como eso tiene esas espículas, lo que hace es rasguñar a a la gata y por eso es que le tira semejante arañazo del dolor que siente cuando va saliendo. Entonces, por eso uno no debe molestar a los gatos ni tirarles piedra ni nada, sino dejar que terminen, como con los perros. Sigue, sigue. Y hasta ahí ya tendría, pues, Mire, el ahí está material la de leer. bibliografía y después, ¿qué tienes ahí? Una foto. ¿Qué es lo que tienes ahí? Sí, La última. Ah, gracias muchísimas por gracias. tenía que ser una niña muy bonito. Ahora sí cierra ahí y yo comienzo a hacer unas preguntas. Vale. A ver, yo le pregunto, hola Sandrita, yo le pregunto a Ángela Betancourt, tú tenías idea, ella dirá, uy, pero me la montó ese señor. Bueno, ¿tú tenías idea de esto en los animales? Cuéntame. Digamos que no, profe, la verdad, como varía de pronto también por el tamaño y por
la función también, porque La no todos estructura. tienen el mismo funcionamiento. Y por la estructura, ¿sí viste, Angelita? Que las estructuras, por ejemplo, el marrano es que en forma de espiral, el gato con espículas, el caballo es que en forma de corcho, de hongo, y, y, por ejemplo, el perro, ¿no? El perro con el bulbo. Si ves que lo que yo quiero decir es que cada especie, niñas, tiene su forma, ¿sí? Y entonces, lo que yo digo que el que nos creó nos cogió por especie, ¿cierto? Especie por especie. Pero todos tienen el mismo principio. ¿Cuál es? El llenado capilar, ¿cierto? Se llena el cuerpo cavernoso de sangre, se pone rojo, erecto, pero mire el caballo, por ejemplo, pasa de 30 centímetros a casi 1 metro, ¿sí? Entonces la yegua también debe tener una vagina súper grande y súper, ¿cómo se deja? Que se deja ampliar, ¿no? Hasta que, ¿cierto? Porque como diría, la rompía, ¿cierto? Atravesaba el cuello y la rompía, como decimos nosotros. Entonces tenía que ser así. El cerdo también. No les voy a decir nada, pero una vez yo vivía cerca de la Samaritana en Bogotá, se han oído hablar que el que estaba cerrado, y entonces resultó que yo me metía allá de puro sapo porque yo tenía un amigo doctor allá a mirar los muertos, a mí me fascinaba y entonces yo me ponía la blusa y me metía con él y él me dejaba entrar al anfiteatro, yo era feliz en cuarto, quinto bachillerato. Y entonces un día estaba yo en esas, chismoseando ahí los cadáveres, cuando llegó una señora muerta, pero las manos así por fuera, o sea, la tenían cubierta, una vaina como una bomba encima, pero las manos por fuera, sí, así, hacia afuera. Y entonces tenía puro lleno de anillos en oro, ¿no? Y las manos de pura reina, o sea, era estrato, la traían del Chico, ¿sí? De estrato 6 en Bogotá, una señora, ¿no? Como de unos 35 años, bonita, hermosa, de todo. Y entonces yo como estaba dentro del anfiteatro, el doctor me dejó seguir mirando, porque todos los mandaron salir. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que la señora había tenido relaciones con una marrana, con un marrano, y el marrano estaba vivo, pero el marrano le atravesó el cuello del útero y, como decimos, la rompió, y ella se murió fue por el de sangre, ¿sí? Porque claro, le rompió el cuello del útero y la desangró y se le quedó atravesado, o sea, no le salía. Entonces había que esperar al marrano y como toca esperar 40 minutos y ella desangrándose, la trajeron a ver si podían hacer algo, pero no, ya era tarde y ella la podían haber sacado, ¿cierto? El pene del marrano y todo, pero ya se había desangrado. Y 35 años por esas manías. He visto casos de perros, de perras, de todo eso. Entonces, la gente es muy podrida, ¿no? Con esto de los animales. Por eso es que es mejor, como con nosotros, que nos expliquen las cosas de jóvenes, ¿no? Y que nos cojan nuestros padres o un amigo o nuestro noviecito que cree que eso no llegará, pero a mí no me explica nada, ¿cierto? Hagámosle, hagámosle, y eso, y uno no sabe si queda embarazado y por qué, y qué está pasando, y cuándo hulo, cuándo no hulo. Así pasa con montar una perra, montar un caballo, ¿no es cierto? Montar una yegua, montar un toro, todos les pasa lo mismo. Y después, mamita, me comí un balón, ¿cierto? Me comí el balón y no sé por qué. ¿Se acuerda el caso de la monja que resultó embarazada y es que porque el Espíritu Santo la había poseído? Eso sí, esos cuenticos que había quedado embarazada, ese cuentico ahí no me lo como. Sí, eso es la única, fue la Virgen María que se la engendró Dios, ¿cierto? Engendró a Jesús, no más. Entonces, por eso es que es mejor, mire, a mí no me metan los dedos a la boca. Alguien que me enseñe estas cosas. Y sobre todo en veterinaria, no es que uno se esté corrompiendo ni nada, es que estas cosas son así y son normales, o sea, uno debe tomarla normal. Mire la claridad con que habló Ángel, ¿cierto? Y habló con una tranquilidad y una vaina, es que eso es normal, o sea, así como yo tengo ojos, narices, también tengo pene o tengo vagina y tengo todo eso y eso funciona. Pero, ay, no, no es porque se me corrompe la niña y después se me corrompe con un balón, ¿cierto? Se comió un balón de 9 meses. No, entonces eso pasa por no explicarle. Y en veterinaria peor, ¿no? Como auxiliares tenemos que aprender esto, ¿sí? Tenemos que aprender. Entonces, ahora va a hablar Tatiana. ¿Qué quiere decir Tatiana?
Habla, Tatiana, dime. Pues qué interesante el tema, aunque pues yo ya había visto una parte en la anatomía en grandes animales, tanto en pequeñas, pero pues no había visto como tan profundo. Entonces es chévere Muy saber, bien. digamos, cosas. Muy bien, y mire que lo más lindo en veterinaria, cuando ustedes los que quieran estudiar veterinaria, es lo más lindo, uno coge el animal, ¿cierto? Y lo disecciona todo, ¿no? Todo es todo. Y lo coge por aparatos y por músculos, por el sistema digestivo, por el sistema, los nervios, la piel, pero lo disecciona todo un caballo, todo un perro. Y cuando llega el momento del pene, es todo el pene. O sea, lo que viste en la foto que tú mostraste, Ángela, ¿se acuerda? Que la capa de esponjosa, la túnica, esa, la irrigación, la inervación, todo eso está ahí, aparecen ahí las arterias, todo eso. Eso es lo más lindo. O sea, eso no es difícil, es que es hermoso. Entonces a uno no se, la veterinaria no se le debe hacer difícil, sino que es hermosa, ¿cierto? Y llegar uno a la casa a chicanear, mire que ya conocí, ahora sí, o sea, cuando uno termina segundo semestre o tercer semestre, que son las dos anatomías, uno ya dice, hijo de madre, ya me sé la anatomía del caballo, la vaca, el cerdo y la gallina, ¿sí? Entonces uno dice, uy, ¿sí? Y es cuando uno más se debe motivar, no, que esto es muy difícil, no, es que cada vez se motiva más. En un consultorio, estos casos son por montones que llegan, ¿cierto? Puede llegar un marrano, puede llegar un caballo, puede llegar... Es que nosotros en Bogotá estamos enseñados que solo es un perro o un gato, pero váyase para un consultorio de un pueblo y le llega de todo. Y entonces si no sabemos ni cómo es el pene, entonces mejor escapémonos y vámonos a estudiar comunicación social o gastronomía. Nos queda muy bien. Pero no esto, ¿ve? Bueno, entonces ahora sí, niñas, ya las venía preparando. Es para que alisten su hojita y alisten el oído y el esfero y el cerebro. Pongan a volar el cerebro porque les voy a enseñar algo para toda su vida, tanto en la carrera como, o sea, esto es de alto tumor, que son las hormonas, todo. Póngale cuidado lo bonito que es. Sí, puro lo bonito, no mentiras, es que es bonito. Entonces, imagínense que yo soy una vaca. Vamos a comenzar con la vaca. Entonces, la vaca es, ¿por qué escojo la vaca? Porque como es más grande, pues todo uno lo entiende que es más grande, ¿no? Pero es casi lo mismo en todas. Pero ustedes van a coger, después de entender esto, uy, pero qué hambre, Betty, eso es cansancio. Sí, yo estoy igual. Y si les conté, les iba a contar que se entraron a mi casa, si les conté, la que estábamos vendiendo, se entraron anoche por un techo y hoy me la pasé todo el día con la policía y buscando plata para poner las tejas y puros dañados no pudieron robar, entonces rompieron todos los baños, como no había nada, pero rompieron a puro cincel la del lavamano del lavadero de la cocina, eso de que se lava y lo sacaron por el techo y nadie escuchó nada y nadie vio nada de los vecinos. Entonces, ahí se da uno cuenta con quién cuenta, ¿no? Y yo toda la tarde en eso, y eso preciso cuando uno está sin plata y eso costó 120.000 pesos con la arregladita y con la teja y con el señor que la fue a poner y rogándole a un señor. Nadie quiere trabajar hoy en día. Por eso les digo, aprendan como auxiliares o aprendan como veterinarios, a ver si trabajamos por este país, porque ya le embarramos a quien elegimos, entonces ahora sí a fregarnos. Entonces, listo. Resulta que vamos a ver, póngale cuidado. Entonces, imagínense que la vaquita o yo o una mujer empezamos un ciclo. Los ciclos se dividen, anoten ahí, anoten toda la parte superior de la hoja, la colocan así, ¿no? Atravesada, así, así, eso, así. Y en la parte de arriba escriben proestro, proestro, estro, hacia adelante, grande, proestro, estro, metaestro y diestro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Son las 4 etapas del ciclo estral. Proestro, estro, metaestro y diestro. ¿Cómo es que son, Sandrita? ¿Cómo escribiste, Sandra? A ver, ¿Cómo, Sandra, profe? ¿cómo Yo no lo escribiste? entendí.
¿Cómo las escribiste, Sandra? ¿Qué, profe? Qué pena, es que no se me trabó esta No, vaina estaba aquí. soñando. Proestro, estro, metaestro y diestro. Listo. Muy bien. Entonces todos en la cabeza comenzamos a decirnos, porque nos toca aprenderlo, los auxiliares y los médicos, como las enfermeras a los médicos, ¿no? Entonces a nosotros nos toca aprendernos ciertas cosas que toca. Se salió Ángela, se fue Ángela. Bueno, y no ha llegado Kevin. Bueno, Rosana, ¿qué se me hizo? No se me vaya a ir Rosana, ¿qué se me hizo Rosana? Acá estoy, profe. Muy bien, y lo mismo Betty. Bueno, Estoy, profe. entonces póngale cuidado. Resulta que debajo, entonces, coloquen una rayita de separación después de estro como para abajo, que separe proestro y estro, que lo separe de metaestro y diestro. Una rayita que la separe. Entonces, las dos primeras, proestro y estro, le colocan debajo, se llaman fases foliculares. Ya les explico, tranquilos. Se llaman fases foliculares. Foliculares. ¿Sí? Despacio, debajo de eso. Y en las otras de metraestro y diestro, debajo de eso le colocan, se llaman fase luteal. Ya les explico qué es eso. Las primeras son fases, ¿qué? Las dos primeras, proestro y estro, se llaman fases foliculares. Y metaestro y diestro se llaman fases luteales. Entonces, escriban ahí. Ustedes me dirán, bueno, doctor, ¿usted qué tanto dice? ¿Y cuáles son las glándulas o los órganos que funcionan para el ciclo estral de una hembra? ¿Ah? Esa es una pregunta tenaz. Y entonces resulta que tú puedes decir lo siguiente. Primera, el hipotálamo. Debajo de todo eso, entonces, otra vez de para allá, así, van colocando así. Hipotálamo. Es la primera glándula, el hipotálamo. Hipotálamo es Qué con pena. H. Hipotálamo. Profe, qué pena. Sí. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, es que no se está cortando la señal tuya. Profe, que sí me está escuchando. Sí, ahora sí. Ahora sí, dime, ¿qué quieres preguntar? Lo que pasa es que se entrecortó y el profesor estaba diciendo algo de hipotálamo, no sé, o eso Ah, dónde eso va. se llama, por eso, debajo. Debajo de eso escribe glándulas, ¿sí? Glándulas que participan. Entonces, la primera, hipotálamo. Hipotálamo. Hipo es con H. Hipotálamo. Entonces hacen una rayita y ahí siguen así, de para allá. Hipófisis. Una rayita de para allá. Siguen hipófisis. ¿Cómo? Hipotálamo. Sí, la primer glándula es el hipotálamo. Entonces, rayita, la segunda sería hipófisis, pero todo va así, ¿no? Todo va así. Todo va así. ¿Sí? De para allá. Entonces, hipófisis. Hipófisis. Hipotálamo. Hipotálamo 1, segundo, hipófisis, tercero, pues el ovario, ¿cierto? Ovario. Y cuarto, ¿dónde se queda el feto? Pues en el útero. Entonces, repito, 1, hipotálamo, 2, hipófisis, 3, ovario, 4, útero. Y ya vamos entendiendo cuáles son las glándulas que participan, ¿cierto? Entonces está la hipófisis, que no sabíamos, está el hipotálamo, que no sabíamos, está el ovario, que sí sabíamos, y está el útero, que también sabíamos. Pero ahora voy a decirles la primera. Entonces colocan así, de para acá, en la primera parte de acá debajo de todo eso, colocan hipotálamo, como título hipotálamo, hipotálamo, hipotálamo. Entonces, ustedes no sabían esto, yo le he puesto que ninguna sabía esto, pero si lo sabe, mejor que repase. Pero uno no produce hormonas como la relaxina, ni la oxitocina, ni nada de esa vaina, sino hay una cuestión que se llama hormona liberadora de gonotropinas. Tica la vuelven a escribir, se la vuelvo a decir. ¿Qué pasa con eso? Ella es la que le da la orden a las demás hormonas para comenzar a trabajar en el ciclo estral, ¿sí? Por eso se llama hormona liberadora. Le dice a las otras, bueno, a funcionar, ¿cierto? Y a producir hormonas.
Por eso se dice. Entonces escriban ahí más bien el hipotálamo, escriban GNRH. 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 Entonces, ¿quién es la dura del inglés acá? ¿Ninguna? Sandrita me habían dicho que sabía harto inglés. Entonces, resulta que en inglés yo voy a tratar de hablar, se dice es gonadotropics releasing hormone, ¿sí? Releasing, ¿y eso qué quiere decir? Ahora sí, escriban, hormona liberadora de gonadotropinas, gonadotropinas. Por eso es GN, ¿sí? GNRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Pero, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quién me dice cuál es digamos, la gónada de la hembra? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la gónada sexual de la hembra? ¿Cuál es la gónada sexual de la hembra? Ya lo vimos. El ovario. El ovario. El ovario. El ovario. Muy bien, entonces, por eso es que ella comienza a hacerlo funcionar, ¿cierto? Y entonces, esa es para la hembra. En este caso es la de la hembra, no porque sea una hormona. Entonces, ella actúa sobre el ovario, pero todavía no. ¿Estrógeno? No, espera, mira, entonces por eso es que la gónada de la hembra se llama ovario. Entonces la gónada del macho, ¿cómo se llamaría, Ángela? Ángela Betancourt, ¿cómo se llamaría la gónada del macho si la hembra es el ovario? Mírame, Ángela, mírame. ¿Los qué? ¿Sí me estás mirando? ¿Los qué? No adivina. Déjeme la No se ven. ¿Los qué? ¿Los testículos? Ah, los testículos. Fácil, sí, es que no es eso es de lógica. Si la de la hembra son los ovarios, la del macho, pues los testículos. Sí, esas son las gónadas, no se les olvide, se llaman gónadas. Cuando vayan a leer libros de reproducción o para cuando vayan a leer casos de reproducción, van a aparecer como gónadas, ¿sí? Entonces, ahora sí, el hipotálamo libera la GNRH, ya lo dijimos. Entonces, hagan una flechita hacia allá y coloquen hipófisis. Entonces, el hipotálamo, la GNRH va y le dice, bueno, hipófisis, a producir hormonas para comenzar el ciclo. Entonces, no se inicia así, ven que con hormonas, sino se inicia con un factor liberador de hormonas, que es el hipotálamo. Y ahora, en la hipófisis, escriban debajo, hipófisis H punto anterior, o sea, hipófisis anterior, H punto anterior. O sea, la parte de la parte de arriba de la hipófisis y abajo escriban, dejen un espacio y debajo escriban hipófisis posterior. Entonces, hay más hormonas y hay todo, pero estamos hablando desde el ciclo estral. Entonces, la anterior me produce dos hormonas que son básicas en el ciclo estral. Si no, no se produciría la ovulación. ¿Cuáles eran? La FSH. Yo creo que alguna ya no oí hablar. FSH, que se llama hormona folículo estimulante. ¿Oyó? Escriban así. FSH, hormona folículo estimulante, para que nunca se les olvide. O sea, que es la que ayuda a madurar los folículos. ¿Ve? Entonces, en el folículo estimulante. FSH. La F quiere decir folículo y H hormona y estimulante, stimulation en inglés. Entonces, hormona estimulante de los ovarios, de los folículos en el ovario. Y debajo escriban LH. ¿Y eso qué quiere decir? Escriban LH. ¿Qué quiere decir? Hormona luteinizante. Luteinizante. ¿Ya? Esa la produce la parte anterior de la hipófisis, ¿sí? Ahí vamos. Y debajo, donde dije que escribieran posterior, escriban oxitocina. Todo el mundo la hemos oído nombrar, pero no sabíamos dónde se producía la oxitocina. Es en la parte posterior
de la hipófisis. Ojo, porque puede salir en un parcial, una pregunta que hago ahora más tarde. Y acuérdese que la próxima clase iniciamos con parcial. Ahorita hago es preguntas para sacar notas de preguntas del primer corte. Luego, el parcial del primer corte es lo primero que hacemos, si Dios quiere, la próxima clase. A ver, dime, Tatiana. Pero la oxitocina, ¿qué es lo que hace? O sea, sé que sale la hipófisis. Tranquila, resulta que ahorita vamos a ver las funciones, ya ahorita hablamos de eso, vamos ahí. Lo que importa es que la GNRH le dice, bueno, pero para el ciclo estral, ya vamos a ver. Ahora coloquen una rayita después de hipófisis hacia adelante y escriban ovario. La folículo estimulante le dice al ovario, ¿me están oyendo, niñas? ¿Sí? Sí, profe. Por favor. Sí, señor. Porque se borraron todas las cámaras. Entonces, resulta que en el ovario, escriban ahí debajo de ovario, escriba folículo primario, ¿sí? Folículo primario. Segundo, folículo secundario. Y tercero, folículo terciario. Así. Yo les explico ahorita, eso es lo más chévere. Entonces, folículo terciario. ¿Qué pasó? ¿Por qué no prenden las cámaras de ninguna? Profe, yo la tengo prendida. Ahí está prendida. Yo también. Yo Yo también. Bien, profe. no Pero las yo veo. no veo, solamente Yo veo tampoco veo, sino ahora sí entró Sandra, y no más. Pero, ¿qué ibas a decir, Tatiana? No, profe, que yo no lo estoy viendo, ni tampoco a ninguno, solamente me veo a mí. ¿Ves? ¿Verdad? Así estoy yo no me veo sino yo, y es que está molestando esto. Bueno, sigamos, no perdamos tiempo ahí mientras se arregle. Entonces, ovario, folículo primario, folículo secundario y folículo terciario. ¿Qué hormona producen los ovarios, niñas? ¿Se acuerda? ¿Quién me dice, Rosana? Estrógenos, profe. Ah, muy bien, los estrógenos. Entonces, acuérdese que el ovario produce óvulos hacia afuera cuando los bota en el ciclo y hacia adentro los estrógenos, que es la hormona de la hembra. O yo, Ángela Betancourt y Ángela Vargas. La hormona de la hembra es el estrógeno. ¿Sí me estás oyendo, Ángela Betancourt? ¿Aló? La única que estoy viendo es Ángela Betancourt. Bueno, entonces, ahí vamos. Y luego, ahora sí les voy a explicar un cuadrito. Ustedes me dicen si lo van a ver o no. Espérenme, yo trato de cogerlo. ¿Sí? Un cuadrito, una fotico. Y ahora sí van a entender todo lo que ustedes investigaron, más lo que yo les expliqué. Ahorita lo van a entender, pero con un dibujito. Espérenme y verá. Profe, Esto en cámara no se ve. no se ve. Espéreme a ver si sale lo de cargar cámara. Espere a ver. Ustedes me dicen a ver. Parece que sí va a coger. Ahí está viéndose, ¿cierto? ¿Sí? No, profe. No, profe. Solo se Dice ve. está compartiendo Firefox. Acá dice que sí. Pero acá dice que se desactivó para ahorrar ancho de banda. Ah, entonces espere, vuelvo y dejo. Vuelvo y lo vuelvo y lo coloco. Espere a ver. Qué cosita con esto, yo no sé por qué está molestando tanto Jitsi y Google Meet está peor. Google Meet está peor. Ahí, Sí, profe. No vi No, nada. profe, yo no lo veo. Yo tampoco lo veo. Yo lo veo, profe. ¿quién lo está viendo? ¿Solo Yo, Rosana? Yo no lo veo, profe. Yo Tatiana no lo estoy viendo. ¿Tatiana la está viendo también? No, profe, no lo veo. Voy a borrar otra vez y voy a volverlo a intentar. Rosana ya lo vio, pero entonces voy a volverlo a intentar. Ahí. Ahora sí. No, profe, yo no veo. Tampoco. Tiene nada. No, profe, no. Entonces es el Google Meet que está molestando. Ay, huevo.
Espéreme y verá. Voy a buscar. Ay, es que está molestando esto el internet, es lo que pasa. Es el internet que está grave. Antes, gracias a Dios, tenemos la señal. Cuéntame, Tatiana, mientras tanto. Profe, que no, nada. ¿Cómo? Yo la estoy oyendo entrecortada también. Es que no estoy viendo nada. Por eso yo tampoco acá. Y ahora sí que menos de la foto, no, ni siquiera sale. Espere y verá. No es que ni siquiera lo deja ver. Bueno, vamos a intentarlo por otro lado. A ver si lo logro pescar. Pero no me va a quedar. ¡Ay! Es que se dañó hasta el internet. No, bueno. Entonces me tocó explicárselo así, mientras ustedes lo buscan. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Para buscarlo en el cuadro. Entonces resulta que eso está en el internet, pero entonces ustedes lo pueden encontrar como ovario de bovino, pero después yo les muestro, queremos saber un ratico si de pronto se deja. Es que mire, estamos grabando y todo, pero nos estamos dando cuenta que está fallando mucho el Jitsi, ni siquiera se ve la pantalla. Alcancé a ver a Tatiana y alcanzo a ver a Ángela, a Sandra Morales y a Ángela. No, Ángela Betancourt la veo, pero no veo nada más. Bueno, entonces resulta que voy a seguir explicando. Póngale cuidado cómo es la vaina. Entonces, llegó el momento en que la vaca va a entrar en un celo. Acordémonos que ciclo estral quiere decir, teóricamente, quiere decir, celo, ¿qué es? Ciclo estral quiere decir lo que ocurre, el tiempo que pasa desde la ovulación anterior hasta la ovulación de ahorita, ¿cierto? Ese tiempo que transcurre entre esa ovulación se llama ciclo estral. Se divide en 4 partes: proestro, estro, metaestro y diestro. ¿Cómo es que se dice, Ángela Betancourt? A ver, ¿cómo escribiste? Proestro, estro, metaestro y diestro. ¿Así colocaron todos? ¿Sí? Sí, señor. Betty. Bueno, y Rosana y todo. ¿Sandrita está por ahí? Sandra. ¿Sandra? Sandra Morales, la pesqué, se me fue. ¿Eh? Esa es la vaina cuando se cierra la cámara. ¿Rosana sí está? Sí, profe, y Sandra también estaba y estaba ahí haciendo musarañas, pero pues como no se ven las Bueno, cámaras. pero que hable. Pero que hable. Yo estoy aquí. Póngale cuidado. Entonces, esas son las fases. Entonces, vamos a empezar cuando empieza el ciclo estral y entonces eso, el cerebro se comienza a activar y eso es por acción nerviosa, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el hipotálamo está por debajo del cerebro. Entonces, ahí está la hipófisis, está el hipotálamo. Y la primera que comienza a funcionar como hormona y como glándula es el hipotálamo, como escribimos ahí. Entonces, ¿qué produce el hipotálamo? La GnRH, Hormone Releasing Gonadotropic. ¿Qué quiere decir en palabras textuales? Pues factor liberador de hormonas, ¿sí? Factor liberador de hormonas. Cuando ya se estimuló eso, se comienza el ciclo, ya no hay quien lo pare. O sea, si uno está normal, ¿no? Si la hembra tiene todo normal, la nutrición normal, su genética normal, todo, no tiene patologías. Entonces, resulta que le dice a la hipófisis, bueno, hermana, vamos a madurar los folículos. Folículos son 3 bolitas que se ven en el ovario. Se los voy a explicar así. Y hay unos chiquiticos, blanquitos, y con un puntico en la mitad. Ese puntico en la mitad se llama el óvulo. Pero como son tan pequeños y todavía no están maduros, por eso se llaman primarios. Son chiquiticos, digamos, pequeños
y todavía no son maduros, pero ya tienen su ovulito ahí desarrollándose allá adentro, un puntico. Bueno, resulta que ya va madurando, madurando y se convierten algunos en secundarios, folículos secundarios. Entonces ya son más grandes y ya el óvulo se nota mejor en el centro, el punto ya está más maduro. Lástima que no quiso funcionar el internet. Para la próxima clase, Dios nos bendiga, yo les muestro. O ustedes buscan esa fotico. Y entonces resulta que me están escuchando primero, es que como estoy hablando con algunas letras, algunas sí las veo, otras no. ¿Sí me ven? Sí, señor. Profe, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, fíjense profe, lo yo lo estoy fácil que vamos. escuchando. Entonces, ¿cómo? ¿Qué dijeron a lo último? ¿Fue Rosana? Bueno, aló, Rosana. sí, profe, la que habló fue Sandra. Ah, Sandrita, bueno. Entonces llevamos en que comenzaron los pequeñitos, pero ya eso, no son maduros con un óvulo chiquitico formándose allá adentro. Esos se convierten en secundarios y ya más son más grandes, más maduros y con un óvulo más formado. Pero cuando llegan a uno más grandote, entonces el óvulo flota como en un líquido y es un óvulo ya maduro. ¿Qué quiere decir? Que ese es el folículo que va a romperse. ¿Para qué? Para que salga el óvulo, ¿cierto? Para que lo fecunden si hay monta o si hay inseminación o si no sale como el ciclo estral, como el moco, ¿cierto? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quién no Sí, entiende? Betty, ¿me entiendes? Sí, profe. Bueno, entonces, folículo primario, secundario y el terciario, anoten ahí su rayero. El folículo terciario se llama de Graf, ¿sí? Yo me lo aprendí, no es de Graf, pero ¿se acuerdan los dulces Kraft? Los dulcecitos. Entonces yo me acuerdo que la copia de nosotros era, ay, sí, no sé, quiere dulce Kraft, pero era porque en realidad era Graf, pero que es Graf con F. Entonces, Graf, entonces resulta que ese se llama el folículo terciario y es el maduro o maduro y ese es el que va a ovular, el folículo terciario. Entonces, ¿por estimulación de quién? De la hipófisis por la folículo estimulante. No se les olvide. Por eso se llama hormona folículo estimulante, ¿sí ven? De la hipófisis. Listo. Entonces, en el ovario resultó que se comienza a formar los estrógenos. Cuando ya los folículos terciarios son maduros, porque no se pueden formar, a veces no se forma uno solo, se forman uno, dos, ¿se acuerda la marrana, por ejemplo, 12, 13, ¿cierto? Las perras grandes, 8, 9 crías, así, y entonces resulta que se forma la hormona. Ahora sí, Sandrita, dígame, ¿cuál es la hormona de la mujer, de la hembra, digo? Sandrita Morales, Aquí estoy. dímela. ¿Cuál es la hormona de la hembra? Los, lo has dicho toda la clase, los estrógenos. Y eso es la que, entonces, eso concuerda cuando se forma el folículo. Entonces los estrógenos se disparan en todas las hembras. Entonces las hembras se ponen bien bonitas, como les decía. Entonces es como si se maquillaran, como si se bañaran, se echaran champú, se mandaran peinar, se hicieron pedicure, manicure, y eso tatana. Y entonces llegó ¿para qué? Porque Dios hizo todas las especies para atraer el macho para reproducirse. Entonces resultó que se pone rosadita, bonita, y la vulva también se pone así, ¿sí? Por estímulo. Entonces comienza a ponerse rosadita, bonita, lo que dijimos en la primer clase de anatomía de fisiología de la hembra. Y entonces ya no se ve acartonada, sucia, negra, sino se ve brillante, rosadita y con moco. Entonces, lo primero que bota toda hembra es un moco, transparente. A todas les pasa lo mismo. Entonces, cuando estaba muy cerrado el cuello de la hembra, bota un moquito blanco, lechoso, como una leche. Ese es el primero. Luego viene un moco transparente, y ese es el segundo. Y luego viene, entonces ya viene lo que vamos a hablar, se produce la ovulación.
¿sí? Se rompió el folículo maduro o el terciario, que es el que es maduro, se rompió. Entonces libera el óvulo. Entonces se acuerda que había una estructura que recogía los óvulos que se llama la salpinges o oviducto. ¿Se acuerda? ¿Sí, Betty? Sí, profe. ¿Vamos bien? Tatianita, cuéntame. Ay, ahí vi a Sandra otra vez. Tatiana, cuéntame. No, sí, profe, está todo claro. Hasta ahora clarito. Bueno, entonces resulta que el infundíbulo se llama así, se llama oviducto o se llama las trompas de Eustaquio, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ah? Ah, eso me gusta. No coman cuento. Trompas de falopio. Porque las de Eustaquio están en la faringe y el oído, entre la faringe y el oído. Entonces, las de falopio, esas toman el mismo nombre, es lo mismo. Entonces recogen por una estructura que se llama infundíbulo, que es como un guantecito así. Entonces, ¿qué pasa? Como el óvulo es la mitad de la vida, o sea, 23 pares de cromosomas que coloca la hembra. Eso es la vida, ¿cierto? Ahí van adentro del óvulo, la información genética transmitida por la hembra. Entonces hay que protegerlo, ¿sí o no? Entonces llega y lo recoge como si fuera, mejor dicho, una piedra preciosa o un huevito que no se vaya a romper y lo coge y lo baja por ahí, por el oviducto. Dijimos que en el oviducto habían unas microvellosidades que lo empujaban hacia abajo, para que siga para abajo. Y también, ¿cómo se llamaba la sustancia que recubre al óvulo? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me la dice? Niñas, ¿cómo se llamaba? Niñas. El mocus, ¿se acuerda? Cúmulus es, ¿no, profe? O cúmulus. Entonces resulta que eso lo que forma es como un moco, como una, digamos, como si yo le echara cera a una bolita. Entonces lo protege, ¿cierto? Porque está bajando y por un tubo y usted moviéndose, ¿cierto? La mujer sigue caminando, la perra sigue caminando y sigue trotando y corriendo, ya que vas a ver, ella está en pleno ciclo, pero sigue su vida normal. Entonces, algo tiene que protegerla. Entonces es eso. Y resulta que ella tiene sus capas y todo. Y por dentro va el óvulo, pues el óvulo, pero con toda la información, 23 pares, la mitad de la información genética. Entonces va bajando. Si, ahora sí cogemos. ¿Hubo monta o no hubo monta? Entonces, si hubo monta, ¿dónde cae el semen? Niñas. En la vagina. Muy bien, en la vagina, en todas las especies. Entonces cae en la vagina. Entonces anoten este ático. ¿Tatiana quiere decir algo? No, Tatiana. profe, estoy entendiendo lo que el profesor estaba diciendo. Ah, bueno, listo. Entonces póngale en cuidado a este ático, Ángela Betancourt, mire. Anoten ahí este dato. ¿Sabe cuánto dura escriban ahí el óvulo viable, o sea, vivo? 8 a 12 horas. Por ese cuentico de que tranquilo hagámosle, o la perrita hagámosle, que eso ya ayer botó el moco, ya eso ya bajó. De pronto lo tiene por allá guardadito, apenas en el infundíbulo. Entonces ese es el peligro de quedar preñado, cualquier especie. Entonces ahí es donde, acuérdese, entonces ¿sabe cuánto dura el semen vivo? Anoten ahí, viabilidad, sí, ya le digo. ¿Sabe cuánto dura el semen vivo? Anoten ahí, viabilidad del espermatozoide, son 12 a 24 horas vivo, ¿sí? ¿Y sabe cuánto dura subiendo desde que cayó en la vagina? Coge por el cuello, sube por el cuerpo del útero, coge por el cuerno del útero y llega a las salpinges o oviducto. Y ahí ese es el sitio de la fecundación. ¿Dónde? En las salpinges o oviducto. No se les olvide eso. ¿Dónde se produce la fecundación? En las salpinges. Ahora sí, Tatiana, dime lo que ibas a preguntar. Profe, esto, la viabilidad
no mentiras. ¿El óvulo vivo cuánto es que dura de 8 a qué? De 8 a 12 horas bajando, cuando ya lo sueltan, puede durar de 8 a 12 horas bajando hasta llegar a salir. Sí, todo el recorrido desde Salpinges hasta abajo. Entonces, el cambio del espermatozoide desde la vagina hasta arriba puede durar vivo de 2 a 12 horas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no, que tranquilo que eso no pasó nada porque ayer ya, y mire que ya ovuló. Mentiras, fíjese que el semen puede durar ahí guardadito con el espermatozoide, puede durar guardado subiendo hasta 12 o 24 horas. ¿Ve? Esas son las cosas que hay que tener cuidado. Con todos, con el perro, con el gato y hasta con nosotros. Bueno, resulta que cuando llegó el espermatozoide y se encontró con el óvulo allá arriba en las trompas de falopio. ¿Cómo? ¿Alguien me comentó algo? ¿No? Bueno, resulta que, ojo, porque ahorita voy a preguntar, yo, Ángela Betancourt y Sandra Morales y todo. Resulta que dice que, ¿cuál es el sitio? Que me había quedado sin internet. ¿Cuál es el óvulo? ¿Cuál es el sitio donde ocurre la fertilización? Las trompas de falopio, o oviducto, ¿sí? Bueno, y resulta que ya no se llama ni óvulo ni espermatozoide. ¿Cómo es que se llama, niñas? Un cigoto, profe, ¿no? Eso, niñas, muy bien. El famoso cigoto, pero es con C, cigoto. Muy bien. Entonces, el cigoto comienza un proceso que se llama mórula, gástrula, ¿sí? Como a dividirse en las células porque el espermatozoide le dio el otro 50% de información, entonces se unió el 50% del macho con el 50% de la hembra y se formó un nuevo ser que se llama cigoto, pero se llama embrión. Y entonces se llama genética y entonces comienza mórula, gástrula, a dividirse, mitosis, meiosis. Eso es lo más lindo cuando vean los que van a estudiar veterinaria, lo más lindo ver se llama embriología. Y entonces resulta que se van formando los organitos, pero va bajando, bajó por el cuerno y se implantó después de, pues, imagínense, puede durar hasta 4 o 5 días para implantarse en el útero. El embrión. Y el embrión sigue formándose ahí sus organitos, primero en la columna, la cabeza, los ojos, el cerebro, todo eso. Y después el corazón, todo eso. ¿Qué pasa? Que resulta que cuando se implantó, pues también en el útero se forman ahora sí vamos a aprender algo nuevo, que se llaman las partes de la placenta. ¿Quién se la sabe? ¿Quién ha leído un poquito? ¿Se han oído hablar algo? Niñas. ¿Niñas? No las oigo. No, profe. No, señor. Ángela Betancourt, ¿me oyes? Ángela. Sí, profe. A ver, dime una cosa fácil. Cualquiera, hasta el parto de una mamá de uno, de una amiga de uno o de una perrita, ¿qué es lo primero que le sale cuando está pariendo? ¿Uno qué dice? ¿Le está saliendo qué? ¿Cómo? ¿Sangre? Ángela, no te oí, repíteme. Sangre, profe. No, sangre, bueno, también, pero ¿qué es lo que bota? Que dicen aguas. Como un moco, ¿Rompió qué? profe. Rompió fuente, pero botan es como un moco, ¿no? Como un moco, pero es como aguamoco, con sangre y todo, pero se llama el líquido amniótico, amnios, que se llama el líquido amniótico. Esa es la primera parte de la placenta. Las otras dos se llaman el corion, anoten ahí, corion, la capa más externa de la placenta, y la capa de la mitad se llama alantoides, que también tiene parte sólida y parte líquida, pero la que más es el líquido amniótico. Entonces, ustedes cuando ya vean a una perrita pariendo, una yegua pariendo, una mujer pariendo, Ángela Betancourt, entonces ya no vas a decir, ay, aguas,
sino uno va en México dicen hace así, pero en Colombia y en todas partes se dice rompió fuente o botó líquido amniótico, ¿ya? Porque el doctor les va a preguntar y cómo van a anotar en la historia. Entonces tienen que saberse que es el líquido amniótico de la capa de la placenta. Entonces, eso se forman las tres capas, pero se forman dos estructuras, niñas, uf, que son una nota. Resulta que somos tan perfectos que Dios hizo unas cosas de la mamá y otra cosa del bebé para que se juntaran. Entonces, ¿me están viendo la mano? ¿Sí? No, Niñas. profe. No, profe. Acá ¿quiénes me están viendo? Roxana lo está viendo, profe. Yo. Ah, bueno, póngale cuidado. Póngale cuidado, entonces les voy hablando a las que no. Es como coger un puño con la mano derecha y coger con la otra mano, con la izquierda, y taparlo así, hacer así. Resulta que se forman unas estructuras por parte de la hembra que se llaman carúnculas, y por parte del macho, carúnculas, la hembra, o sea, este es el útero de la hembra, ¿cierto? Y se forman carúnculas y por parte del macho se forma el cotiledones, ¿sí? Como unas bolsitas, apréndaselo así. Se le forman unas bolitas en el útero. ¿Quién ha visto un útero de una vaca por fuera? ¿Cómo se llama, profe? Por parte de la hembra, carúnculas, y por parte de la hembra en el útero, y por parte del macho, cotiledón, ¿sí? Y mire cómo queda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya se fusionaron los dos, y por ahí es que entran las arterias, los nervios y todo, y le da la alimentación al bebé, o sea, por la sangre, ¿cierto? Le da los nutrientes y el oxígeno y todo al bebé, y el bebé también elimina. De ahí se van y se recogen en el cordón espermático y se eliminan, ¿cierto? Todas las sustancias que no sirven, ¿sí? En el cordón umbilical, disque espermático, cordón umbilical. Entonces salen todas esas sustancias porque el bebé también, a medida que va creciendo, también bota sustancias que no sirven. Entonces, Ángela Betancourt, ¿cómo se llama por parte de la hembra y cómo se llama por parte del bebé? Ángela Betancourt. Por parte de la hembra se llaman carúnculas y por el parte del macho se llama Cotiledones. Y entonces resulta que se forma, apréndaselo así. ¡A la cama! Sí, señora, ¿cómo no? Entonces resulta que coge y se llama, y entonces apréndaselo así, mira, el famoso caco. Entre nosotros, los que estudiamos esta vaina veterinaria y todo, para que no tenemos que aprender, pero se sabe que es K de carúncula y co de cotiledón, el caco, se unen. Entonces, mire que niñas, hay una enfermedad que se llama brucelosis. Es peligrosísima para todas las hembras, incluido la hembra humana y para el macho. Resulta que la hembra, hay una sustancia que se llama eritritol. Si lo dice el nombre, eri de la sangre, eritritol. ¿Tatiana va a decir algo? Tatianita, ¿vas a decir algo? ¿Y vamos bien? Sí, profe. Tatiana, ¿vamos bien? Entonces, ese eritritol, imagínense, por eso suena sangre, eritrocitos de la sangre. Entonces ahí es como darle sopa seco y pollito y todo eso y ensalada y todo a las bacterias, a esa bacteria de Brucella abortus. Entonces la bacteria se reproduce y produce la enfermedad y necrosa cada caco, cada carúncula cotiledón del útero. Y como tiene hartos, entonces, por ejemplo, tiene 30, según la vaca y el tamaño de la vaca y la raza y todo. Entonces, resulta que nos necrosó todos. Entonces, ustedes me pueden decir, ¿se alimentó el bebé o no se alimentó? No, profe. Alimentar. ¿Qué dice Betty? Que no, profe, porque no se iba a alimentar. No se pudo alimentar porque se le fueron necrosando poco a poco. Y será, a ver, Sandrita Morales, ¿será que pudo eliminar sus sustancias? Sandra, si se necrosó,
Si se necrosó, ¿pudo eliminar las sustancias? Sí. No, porque si está muerto no funciona. Entonces, no ya. le salieron. Y tampoco le entraron los nutrientes y el oxígeno. Entonces, ¿quién se murió, niñas? Por falta de La oxígeno. cría. La cría, muy bien, se murió la cría. Entonces, resulta que se llama el embrión, ¿no? Entonces se murió por falta de oxígeno, nutrientes y cierto, y sangre. Entonces resultó que se murió. Por eso, anoten ahí, el aborto en Bruselas se ocurre siempre entre el tercero y el sexto mes. No es que sea totalmente siempre, pero es la generalidad. A veces ocurre en el segundo mes, a veces en el séptimo, octavo, pero la generalidad es que ocurre entre el tercero y el sexto. Hasta que no se mueren todos los cotiledones, se murió la cría. Y ese es el peligro. A los machos, imagínense, eso le duele a uno cuando uno habla, le produce necrosis de los testículos. ¿Y será que a uno le sirve un testículo necrosado? ¿Ustedes qué dicen? No, No, profe. profe, ¿el No. aborto se produce en qué? ¿Cómo? En el segundo tercio de la gestación, o sea,